Hola, hola a todos, me da mucho gusto saludarlos. Estamos en una edición más de Preguntas Incómodas con el Rabino Moisés Chicurel y me da mucho gusto saludarlo, Rabino. En esta ocasión vamos a hablar de sexualidad. ¿Qué le parece? Con muchísimo gusto, vamos a ver cómo nos va. Empezamos. Hola, Rabino, pues muchas preguntas, muchos temas que abordar en este tema de la sexualidad, pero vayamos al tema de la sexualidad en el judaísmo. Hay algunas personas que piensan que hay muchas prácticas dentro del judaísmo que están prohibidas, que no se pueden realizar. ¿Cómo es este tema? ¿Todo se puede realizar según las leyes judías? Bueno, yo creo que para empezar hay que entender, de hecho, que el judaísmo propone que una de las cosas más elevadas que podemos hacer los seres humanos a nivel de expresión, a nivel de conexión, es la unión de pareja, la unión entre hombre y mujer. Lejos de verse como un asunto pecaminoso, un asunto de pecado, un asunto negativo o como un mal necesario o cualquier forma de ver esto desde una perspectiva no positiva, la Torá y el judaísmo nos habla de esto desde lo más elevado, desde lo más sagrado. Entonces, no nada más eso, sino que en principio la santidad en general en el judaísmo se trata de equilibrar lo físico con lo emocional, con lo espiritual. Entonces, ya desde el punto en el que se habla de sexualidad como tal, yo creo que esto fragmenta un poco la visión del judaísmo sobre el amor, las relaciones y también la sexualidad. O sea, tiene que ver con una integración y un crecimiento, donde la pareja pueda llegar realmente a tener una fusión en todos los sentidos. Y evidentemente también la parte física es extremadamente importante. Y no nada más está permitida, sino que es mitzvah, es obligatorio, dependiendo desde el punto de vista del hombre, dependiendo de cuáles sean las ocupaciones del hombre, cuáles sean las ocupaciones de la mujer, etcétera, etcétera. El hombre debe de procurar a su esposa y tratar de satisfacerla en todos los aspectos. No nada más en el físico, no nada más en el sexual, en el emocional, en la presencia, en realmente estar atento hacia su pareja. Entonces, dentro de este marco cabe la sexualidad, dentro de un marco de elevación espiritual, dentro de un marco de comunicación y no nada más dentro de un marco de la satisfacción física que muchas veces se desvirtúa en el hecho de sentir algo de manera personal, desde un punto de vista egoísta. Muchas veces la sexualidad se ve como la satisfacción de una necesidad, como la satisfacción del hambre o la necesidad de dormir o cualquier necesidad física. El ser humano elevado tiene que trascender eso. No se empieza necesariamente por ahí, pero ese es el objetivo, trascender y que sea una forma de expresión, de comunicación y de conexión dentro del marco de una fusión de dos seres que se convierten en uno solo. Ya si lo visualizamos así, entonces ya podemos empezar con todos los detalles técnicos de qué sí se puede, de qué no se puede, que hay muchísimos mitos. Yo creo que podemos ir resolviéndolos uno por donde quisieras empezar. De modo que dentro de una relación sexual todo está permitido siempre y cuando ambos estén de acuerdo, ¿cierto? Hay ciertas restricciones en cuanto a cuándo ciertas cosas, cuándo no ciertas cosas. También es diferente la visión halágica, legal, de la unión física y la visión cabalística. Ha predominado a veces la visión cabalística y eso es lo que también a veces genera ciertos mitos, aunque la mística o la cabalá no son obligaciones halágicas. Hay personas que ya se encuentran en una elevación espiritual tal que ciertas prácticas puede ser que no sean las más óptimas para esas personas. Pero de manera general, para no causar como confusión, hay que entender que básicamente mientras haya un entendimiento entre la pareja, siempre va a haber opiniones que sí permiten, cuando sea algo necesario, para poder hacer que una relación de pareja pueda florecer, que pueda tener plenitud. Entonces, si el enfoque es no satisfacerme a mí, sino llegar a tener una plenitud y una fusión total,
sí uno puede basarse en las opiniones halajicas que van a permitir cualquier tipo de práctica sea consensuada. Y por otro lado, es bien importante aclarar que si no es consensuado, o sea, la halajá, la ley judía, aquí sí no estamos hablando de Kabbalah ni nada, la ley judía ve como algo terrible cualquier tipo de práctica forzada, sobre todo del hombre hacia la mujer. Si el hombre en alguna situación no se siente pleno, no está en un equilibrio o no puede realmente estar presente físicamente con su pareja, entonces casi tiene que pedir una disculpa, ¿sí? O sea, pero del otro lado, si la mujer se siente incómoda con cualquier práctica o se siente incómoda con cualquier situación y el hombre llega a forzar, ya ni se diga físicamente, emocionalmente, moralmente, a su pareja, es gravísimo, gravísimo. Entonces siempre tiene que haber un consenso. Y ya en los recovecos halágicos de qué práctica en particular sí o qué práctica en particular no, podemos asumir que sí son válidas las opiniones que te lo van a permitir si realmente es necesario para hacer que la pareja pueda florecer y tener plenitud. De modo que en el judaísmo las relaciones sexuales no están únicamente destinadas a la procreación. De hecho, existe la obligación hacia el hombre de que debe de satisfacer a la mujer y debe de satisfacerla incluso cuando ella ya no está en una edad en donde puede tener hijos. Entonces, ¿cómo se puede plantear y comprobar esta obligación que existe del hombre hacia la mujer? Ok, bueno, la Torah lo establece explícitamente, es de estas mitzvot que no te tienes que ir a un libro extra, no tienes que ir a ver el Talmud o la Mishnah o la Halajá. La Torah es muy clara en el hecho de que el hombre tiene 3 obligaciones con respecto a su esposa: She'er, Kesut y Oná. She'er se refiere a la manutención en cuanto al vestido, a la alimentación, She'er y Kesut, al vestido, alimentación, hogar, que las necesidades básicas de su esposa estén cubiertas. Y Oná, ¿sí? She'erá, Kesutá, Veonatá, lo Igrá. No debe de faltarle a una mujer ninguna de estas 3 cosas. Oná es la presencia física, son las relaciones. Y no está relacionado y no está vinculado para nada con la procreación. Pues eso es un mito absoluto. No tiene nada que ver con la procreación. De hecho, desde el punto de vista cabalístico, a lo que nosotros le llamamos zivugim, que son uniones que generan almas y que generan trascendencia de almas, no tiene ni siquiera que ver con si hay una gestación material física de un bebé. Siempre que hay una unión, se están haciendo tikkunim, desde el punto de vista cabalístico, de almas. O sea que no necesariamente tiene que pasar eso en lo material, en lo físico. Entonces, no hay ningún vínculo y al contrario, yo creo que la Torah tiene ciertas prácticas, pautas que ayudan a que las parejas, aunque tengan 20, 30, 40 años de casados, aunque sean mayores, aunque no sean tan jóvenes, sigan sintiendo una atracción, sigan sintiendo una atracción mutua que haga que la vida, incluso a nivel físico-sexual, sea mucho más placentera y duradera a largo plazo. Y eso tiene que ver con las restricciones. O sea, justo lo contrario de lo que uno puede pensar. Cuando hay restricciones, cuando hay límites, cuando hay un sentido de qué hacer y cómo hacerlo, entonces eso te va dando mayor durabilidad y mayor expectativa a las cosas, no dar las cosas por hecho. Y ahí es donde entran ciertas restricciones en cuanto a cómo, cuándo, en qué manera, de qué forma, que quizás vale la pena entrar un poquito a eso. Sí, claro, por supuesto. Hablemos de las restricciones primero del cuándo. Una pareja que cumple las leyes judías en temas sexuales no puede tener relaciones sexuales todos los días del mes. ¿Cómo funciona esto? Ok, entonces tiene que ver esto con, a mí me gusta explicar esto con entender la realidad tanto física como espiritual y emocional de la mujer. No es de que el hombre y la mujer tengan una diferencia en cuanto a su pureza o a su impureza, eso también es un poco mítico. Los hombres pueden ser zabim, tal cual como las mujeres pueden ser zabot, es decir, cuando la mujer regla, cuando una mujer tiene su periodo menstrual, entonces la idea es de que espiritualmente no hay una situación óptima para una unión, tanto por lo emocional, tanto por lo físico, tanto por lo espiritual. Entonces, a este estado se le llama en hebreo tumá, que comúnmente se traduce como impureza. No es una suciedad ni es una impureza en el sentido de la palabra en español, de que hay algo que está
mal ahí, no es eso. Tumá más bien es un estado donde hay un cierto vacío espiritual. Entonces, tal cual como también nos puede suceder a los hombres, si es que hay cierto tipo de situaciones físicas que pueden afectar a lo emocional, entonces se asume que la menstruación para una mujer es un momento donde uno debe darle su espacio, su chance, y sobre todo construir una relación libre de solamente estar pensando en el contacto físico. Eso creo que además es muy sano. Entonces, el saber que uno no tiene posesividad de la pareja, ni el hombre de la mujer, ni la mujer del hombre, y que hay ciertos espacios donde no van a tener contacto, donde su relación va a tener que desarrollarse tal cual como cuando eran novios, de que va a haber mucha atención, mucha cercanía, cosas muy, muy agradables, pero no necesariamente que llegue a la parte física. Entonces ayuda a que uno sepa y tengas constancia de que no posees a tu pareja. Ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. Entonces hay estos espacios. Y eso es lo que se refiere a esta idea de la tumá, que es un periodo que la mujer necesita reconstituirse, tal cual como el cuerpo se está reconstituyendo. O sea, la menstruación que tiene que ver con el endometrio que probablemente podría haber generado una vida que podría haber sido la base de una gestación de un bebé. Entonces eso llega a un punto donde el cuerpo, el organismo lo descarta. En el momento en el que el organismo lo descarta, pasa emocionalmente, pasa físicamente, es un periodo donde no hay una situación óptima. Y entonces se tiene que dar ese espacio de reconstrucción. Y ahí viene el proceso de la tahara, que es el proceso de dejar, y esto es un consejo en general para la vida, en todo sería buenísimo que entendiéramos esto, dejar que esa parte, no necesariamente negativa, sino espiritualmente no plena, pase, y una vez que pasa, prepararse para poder reconstituirse. Entonces, por eso hay un periodo donde se hace una cosa que se llama Efsek, que se corta con lo negativo, se corta con lo no constructivo, se cuentan 7 días, porque el número 7 tiene que ver con todo lo que es físico, con todo lo que es material, se cuentan 7 días de pureza y después uno ya está completamente listo para poder volver a tener una plenitud en una relación. Y a eso se le suma que la mujer va a la tevilá, va a la mikve, va a un baño que no es necesariamente ritual, pero sí es espiritual. No me gusta la palabra ritual porque limita, es espiritual. Y, por ejemplo, aquí en México existen mikvaot espectaculares, súper limpias, que le dan honor a la mujer. Nosotros en nuestra comunidad tenemos una tevilá que de verdad se hizo desde el momento en el que la remodelamos. Ya existía una tevilá muy bonita, nosotros la rehicimos para que las mujeres entren ahí y se sienten realmente con el kavod, con el honor que merecen, que les guste estar ahí, que sea un momento de reflexión, que sea un momento de pensar en todas las cosas buenas que implican un periodo más de constitución y de unión y que puedan recuperar su espiritualidad al máximo. Eso es un renacer. La mikve, tanto hombres como mujeres, entramos a la mikve, a esta agua pura, a esta agua que viene de lluvias, la lluvia que es la naturaleza, la bondad, lo natural, lo puro, que llega a un lugar donde se contiene y después de ahí se va. Es un proceso complejo técnicamente, pero la mikve donde las mujeres o los hombres entran, se está constantemente cambiando el agua y detrás hay una base de agua que viene de lluvia, que entra en contacto con esta agua nueva, etcétera. Hay varios procesos. Algún día con mucho gusto se los muestro técnicamente cómo funciona, pero la idea es de que puedas renacer. Y una vez que ya renaciste, que ya te reconstituiste, entonces sí puedes tener plenitud y sí puedes llegar a tener esa unión completa, no nada más física. Eso creo que es de lo más importante que nos enseña la mitzvah de la tevilá. Rabino, hablemos específicamente de este día, en donde la mujer ya contó 7 días, en donde ya no hay ningún tipo de sangrado en su periodo, y entonces acude a la tevilá. Hablaba usted que es agua de lluvia. ¿Cómo debe de ingresar? Me parece que hay
pues ciertos requisitos que tiene que cumplir la mujer para poder ingresar a esta agua, y entonces supongo que esa misma noche ya puede tener relaciones sexuales con su esposo. Sí. ¿Cómo funciona este día? Entonces, técnicamente, después de haber hecho el conteo como debe de haber sido, el último día, pues sí hay una preparación. Ahora esto es muy bonito porque la pareja va sabiendo, ¿no?, que falta un día, que faltan 2 días, que no sé qué. Entonces también de parte del hombre tiene que haber esta parte de iniciativa, de generar algo que sea especial, porque es algo que es esperado, es algo que que hay una expectativa que se dé. Entonces la mujer, después de que se pone el sol, después de que salen las estrellas, después de que termina el último día del conteo, entonces va a ir, en caso necesario, hay situaciones donde una mujer puede ir incluso antes de que se ponga el sol, pero vamos a hablar de lo normal. Entonces, después de que ya se puso el sol, después de que ya salieron las estrellas, la mujer va a la tevilá. Es un lugar donde va a haber mucha privacidad, donde idealmente nadie se cruza con nadie, nadie ve a nadie. Se bañan, se preparan para que no tengan nada en su cuerpo que impida que haya contacto con el agua, ¿no? Si hay un parche hay que quitarlo, si hay cosas que pueden impedir el contacto con el agua, lentes de contacto hay que quitárselos, aunque los lentes no entran como tal en contacto con el agua, pero debe de ser posible que entrasen en contacto con el agua. Entonces, quitarse lentes de contacto, prótesis dentales o cualquier cosa que estuviera impidiendo que estuviera algo extra en el cuerpo. Entonces, ya que estamos completamente seguros de que no hay nada sobre ella, entonces se entra a la tevilá, después de ya haberse duchado. Según la costumbre ashkenazí, además es importante meterse en una tina durante más o menos media hora o algo así, cepillarse muy bien, hay que cepillarse muy bien el pelo para que no haya cabellos que estén ahí, que no estén, o sea, que se hayan quedado, pero que ya no estén conectados al cuerpo. Entonces existe todo este cepillado, y creo que también es algo muy meditativo, estar pensando todo el tiempo en tu ser, estar pensando en tu cuerpo, entonces estar pensando en que estés completamente preparado o preparada por dentro o por fuera. Entonces ya te hace consciente de esta renovación. Esas son las cosas técnicas que hay que hacer antes. Y después, como tú bien lo dices, es una gran mitzvah, después de la noche de la tevilá, que haya una unión física, si así es lo óptimo y si así se desea, y que realmente debe de ser así, si es que es lo normal, que exista esta atracción y esta expectativa de sí llegar a esa unión. Obviamente no es recomendable simplemente llegar y a lo que van. O sea, no, es importante, porque también es muy, muy, muy importante. Hay otra mitzvah que se llama Vesimachet Ishto, que el hombre debe de alegrar a su mujer. ¿Qué significa alegrar a su mujer? O sea, realmente es importante que el hombre sepa que la forma de funcionar físicamente del hombre y la mujer no es igual. Y que hay una cosa que en hebreo se llama ritzui. Hay que procurar, el hombre tiene que procurar que su pareja, que su esposa realmente se encuentre en una situación donde de verdad quiera esa unión, donde de verdad esté lista para esa unión. Entonces, en cuanto a los tiempos, en cuanto a todo lo necesario para que una mujer se sienta cómoda, que se sienta querida, que se sienta bien, para poder llegar a la consumación de esto. Entonces, todo lo que sea necesario para eso, desde algo como más simbólico, como unas flores, como llevar a tu esposa a cenar, como hacer que ella sienta que para ti es especial como hombre también, y en los tiempos y de la manera en la que debes, o sea, el enfoque del hombre en una relación es hacer que su esposa tenga plenitud y nunca pensar primero en él que en ella. Además, cabalísticamente es muy, 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 muy importante que lo que representa el hombre energéticamente desde el punto de vista cabalístico debe estar dedicado a lo que representa la mujer desde el punto de vista cabalístico. Entonces, esa es la parte de poder alegrar a la mujer, es una metáfora, ¿sí?, de que uno verifique que está siendo agradable y placentero para tu pareja lo que está sucediendo, y nunca ponerse en el centro de la situación. Si esto se da de manera mutua, entonces creo que eso es muy sano y muy bueno para una relación larga, duradera y que sea plena en todos los sentidos. Rabino, muchos podrían creer que el judaísmo es una religión un tanto machista, y todo lo que usted nos está diciendo nos comprueba justamente lo contrario. El que en el judaísmo exista la obligación sexual de satisfacer el hombre a la mujer nos habla de que la mujer pues está recibiendo una importancia prioritaria. Ahora, ¿desde cuándo, Rabino? ¿Desde cuándo el pueblo judío lleva a cabo
la práctica de la tevilá? La práctica de la tevilá es milenaria, es original de la época bíblica. Y sobre lo que dices acerca del tema del machismo, de un patriarcado, etc., la Torah es muy equilibrada, pero el problema es de que sí existen personas machistas que pueden tomar, cuando uno ve partes de la Torah de manera fragmentada, de manera seccionada, entonces uno puede llegar a malentender cierto tipo de cosas y además las prácticas machistas, o sea, es algo que yo siempre he dicho a mis alumnos, a mis alumnas, hay judíos que son machos, sí, y que buscan argumentar su machismo o su imposición genérica basándose en frases o en ideas que pueden encontrar en la Torah, sí. ¿La Torah es machista? No, para nada. Para nada, pero siempre vamos a encontrar esto, donde vas a encontrar una persona que va a tener a lo mejor una imagen religiosa que te va a dar esa sensación, y esto se da mucho por la ignorancia de la propia Torah, la ignorancia de la propia religión, de la propia esencia de la Torah. Es muy importante saber y es muy importante entender que no una persona por ser técnicamente religiosa, ya sea porque vino de una casa religiosa, porque le enseñaron cierto tipo de prácticas o porque tiene una herencia cultural que puede venir de los países donde nos encontramos. O sea, vivimos en lugares donde, tanto, por ejemplo, en Rusia, en Polonia, que son sociedades muy patriarcales, o en el Imperio Otomano, o en los países árabes, venimos influenciados de las sociedades y de las culturas donde hemos vivido durante siglos, si no milenios, ¿correcto? Y entonces muchas veces solamente asumimos que las prácticas y no nada más de la sexualidad, de todo lo que hay, es simplemente como nos lo dijeron, como nos lo contaron, o con los mitos que hay por todos lados que nos están diciendo y nadie los refuta o nadie los aclara. Y entonces llega un punto donde se instaura una sociedad patriarcal, machista, en un lugar donde tiene que haber matriarcado y tiene que haber patriarcado. O sea, el judaísmo lo determina la mujer. ¿Quién es judío y quién no es judío? Depende de quién es su madre, no de quién es su padre. Pero hay muchos aspectos que están determinados también, si es Cohen, si es Leví o si es Israel, por el padre. Entonces es un ejemplo de lo que hay situaciones que dependen de la mujer, hay situaciones que dependen del hombre, y todo esto marca un equilibrio. La ignorancia es lo que genera los desequilibrios, en cualquier sentido. Entonces, ahí una nueva vez la invitación a que podamos realmente estudiar, realmente ir a las fuentes, realmente profundizar y no dejarse llevar por... o sea, yo invito a todas las personas que nos escuchen, que me escuchen a mí, que lo que sea, cotejen, vean, a ver si es cierto, quién sabe que si yo les estoy dorando la píldora ahorita, ¿no? O sea, vean, profundicen, chequen, y eso es lo que vas a encontrar. O sea, hoy en día hay mucha oferta de conocimiento, alguna muy barata, alguna muy superficial, y otras que son realmente valiosas. Vivimos en la época del conocimiento, entonces vayamos a conocer lo que realmente es. Entonces, la mitzvah de la tevilá desde la época bíblica existe. Y todo esto que estamos manejando está en la legislación talmúdica, en la legislación de la Mishnah, en los sabios medievales, encuentras todo esto por todos lados, ¿sí? También hay cosas en el Zohar, hay cosas que están en la literatura cabalística, pero en todo esto cuando lo ves de fondo vas a encontrar lo que tú estás diciendo. Yo creo que no es ni machista ni lo contrario, creo que realmente es equilibrado. Estamos hablando de un asunto biológico. O sea, esta mitzvah de estar enfocado en que tu pareja, en la parte del hombre, que la pareja pueda realmente estar en plenitud y tener esa simja, esa alegría, es simplemente porque es un asunto biológico, porque los tiempos de función son diferentes en el cuerpo, en el cerebro, en todo. Es diferente y lo que significa en el sentido masculino, en el sentido femenino, la unión también puede ser una metáfora muy diferente de cosas que cada quien debe lograr entender. Y entonces es simple. La Torah te dice, ok, esto no es un asunto mecánico. No es ni un asunto mecánico, ni es un asunto reproductivo. Es la mayor capacidad de expresar sentimientos y de expresar lo que realmente significa uno para el otro y lo que realmente pueden transmitirse el uno al otro. Entonces, el enfoque tiene que estar en el lugar correcto. Resulta, Rabino, que el tema más sorprendente quizá aquí es que después de los 7 días que ya lleva la mujer sin tener ningún tipo de menstruación, pues es cuando acude a la tevilá. Y esto pues lleva practicándose milenios en el pueblo judío.
Pero resulta que estos días son los más fértiles en cuestiones reproductivas, un tema que no se sabía hace tanto tiempo. ¿Es esto casualidad? ¿Es esto una sabiduría del judaísmo que sorprende? ¿Cómo lo respondemos? Bueno, aparentemente el patrón del mundo sabe también cómo funcionan los cuerpos que él creó. Y entonces resulta que los días más fértiles para poder tener un hijo, para poder tener un bebé, también se dan en los momentos en los cuales la mujer va a ir a la tevilá. Nada más aquí hay que hacer una observación muy importante. Bíblicamente existe Zabá, Zabá Gedolá, existe Nidá. Son 3 tipos diferentes de situaciones que no necesariamente son de menstruación, también son de periodos irregulares, etc. Hoy en día todo esto está unificado. ¿Sí? Benot Israel kiblu al atzman sheafilu root tipat dam kehardal yoshbot alav shiv'a. Esa es una frase que significa que las mujeres de Israel, por su propia decisión, tomaron la iniciativa de que cualquier tipo de tema que tenga que ver con la regla, ya sea regular o irregular, ya sea que tenga que ver con la menstruación como tal o no, lo van a manejar como si fuera el tema más severo, para que no haya ningún tipo de confusión. Pero durante muchos siglos, durante mucho tiempo, había mujeres que podrían no tener que contar 7 días. Shomeret yom keneged yom. Depende de cuántos días regló, también podría cuidar menos de 7 días. Esto no sucede aquí hoy en día, pero como estamos desmitificando, es importante hacerlo notar y es importante que desde hace también milenios se estandarizó. Es un asunto que se estandarizó porque pues no se tenía ni el conocimiento popular de esto, ni era algo que todas las mujeres supieran o que todos los rabinos pudieran establecer quién sí, quién no. También es un asunto que al estandarizarse simplemente se facilita y también llegamos al punto como lo que tú estás diciendo, de que en todos los casos se genera mayor fertilidad en el momento en el que se genera la unión y por supuesto que eso es sabiduría de lo más elevado, del entendimiento del cuerpo humano. Y quien quiera ver en eso una casualidad, bueno, pues podemos ver casualidades en todo, pero para mí sí es algo que es sorprendente, maravilloso, que te habla de que la Torah está diseñada por quien creó el cuerpo. Es una maravilla, sorprende mucho esta información, el que el pueblo judío, la mujer judía tenga relaciones con su pareja en los días más fértiles, cuando nadie sabía sobre fertilidad hace milenios, sorprende muchísimo. Y uno de los tesoros de la Tevilá, como usted lo mencionó, es el fomentar el deseo y la comunicación. Todas estas noches que a lo mejor no hay una distancia sexual entre la pareja, hay un acercamiento comunicativo, correcto, verbal, correcto. Y ese tiene mucho valor. Correcto, es muy, muy importante. Y también es importante desmitificar lo que sucede tal cual en el momento de una unión. Hablemos un poquito del mito de la sábana, ¿no? Explíquelo de la sábana, por favor, a más detalle. Está este mito, pues yo creo que es el mito, que podríamos decir por antonomasia del judaísmo, de que los judíos religiosos tienen una unión física a través de una sábana, o que ponen una sábana entre ellos dos, para poder relacionarse. O sea, como si el cuerpo fuera algo negativo, como no tener contacto, como no. Entonces, eso lo quiero aclarar en esta ocasión, aprovechando el momento, que según la visión cabalística, ¿sí?, la unión máxima se da en la noche de la Tevilá. Estábamos hablando de esa unión. Entonces, tanto por respeto al cuerpo, tanto por mantener una imaginación sana, hay una recomendación de que no haya demasiada iluminación. Y eso además es muy bueno. Eso lo podemos platicar con gente que sabe del tema emocional y del tema psicológico. O sea, dejar ciertas cosas a la imaginación es muy sano. Debe haber una iluminación, ya sea o muy, muy tenue o de preferencia que no haya iluminación. Y en el momento de culminar la relación, según la Kabbalah, no es un tema lágico, no es un tema obligatorio, es un tema cabalístico, que sí está en la halajá, pero surge de un tema cabalístico, y solamente en este momento lo recomendable, y es solamente al final, para generar mayor intimidad, para generar mayor concentración, es bueno que los dos estén tapados, de ahí salió la sábana, ¿se entiende? Claro.
no que se divida entre uno y otro, claro. sino que estén tapados. Muy diferente. Eso no tiene nada que ver, sino es para que haya mayor intimidad. Eso por un lado. Y por otro lado también hay que entender que las realidades que nosotros vivimos no eran las realidades que vivía la gente hace siglos. O sea, desde un punto de vista histórico, a lo mejor había familias que vivían con sus hijos y así, en un cuartito. O sea, podían a lo mejor vivir 7 personas en un cuarto. A lo mejor están dormidos por allá, a lo mejor están dormidos por acá. Entonces, por eso la recomendación alágica, y no nada más la recomendación, la obligación alágica de que esto tiene que ser algo íntimo. Entonces, a lo mejor tenían que poner algo para dividir, a lo mejor tenían que esperar en un momento donde el resto, o sea, que los hijos estén dormidos, que no sé qué. O sea, no podían ir a su cuarto. No había su cuarto. No existía eso, no es de su cuarto. Entonces, también el tema de la sábana es, imagínense que un bebé, un niñito o lo que sea, ¿sí? De repente, entonces le dio hambre o de repente tuvo una pesadilla, ¿no? Y abre la sábana y no están tapados. Entonces hay que entender las realidades para poder entender los contextos de donde surgen las cosas. Hay que ir a las fuentes, hay que saber de dónde surgen las cosas. Y esto tiene que ver cero con división, al contrario. También según la Kabbalah tiene que haber contacto cuerpo a cuerpo. Es súper importante que haya contacto cuerpo a cuerpo porque también ese contacto genera esa intimidad que se expande mucho más allá del momento de la unión física. Es una intimidad que se genera y que deja una huella que va sumándose a todo un asunto emocional que consolida una pareja. Entonces, por supuesto que tiene que haber una unión como tal al 100%. Rabino, gracias. Gracias por toda la información. Son muchos temas los que estamos aclarando hoy. El mito de la sábana es completamente falso. El hombre está obligado a satisfacer a la mujer sexualmente. Una pareja judía no debe de tener relaciones sexuales todos los días del mes con el objetivo de fomentar el deseo y de fomentar la comunicación verbal. Así es. Está lleno de información muy interesante. ¿Hay algo más que quiera agregar antes de terminar? Bueno, yo sí creo que es muy importante terminar quizás con esto. Dejarle a la imaginación las cosas que hay que dejar en la imaginación. Poder respetarnos nuestra mente, respetar nuestro cuerpo, respetarnos a nosotros mismos, a nuestra pareja y por supuesto a todo el mundo, no devaluando la intimidad, no devaluándola a un asunto de mercado, no devaluándola a un asunto de llevarla con el afán a veces con el afán de liberación, ¿sí? Lo que estamos haciendo es degradar o denigrar a nuestra parte íntima, que por eso es íntima, porque es para ti o solamente para ti, tu pareja o para tu núcleo más cercano, dejarle esa parte al amor y no, o sea, entender que hay una parte que se llama sexualidad y es bueno desmitificarlo y por eso me atrevo en este espacio a quizás ser un poquito más explícito de lo que a mí me gustaría, por eso son preguntas incómodas, no, todo esto sería muy cómodo, porque es necesario desmitificar, pero una vez que logramos entender y desmitificar, dejarle a esa parte, no es prohibido, no es prohibido, no es tabú, no es nada de eso, pero también dejarle un espacio de intimidad que no sea todo absolutamente explícito, para que entonces esa parte tuya como ser humano que tiene que ver con lo metafórico, la sexualidad es muy metafórica, el lenguaje no verbal es el lenguaje más importante que tenemos y al momento de degradar todo a un asunto de mercado, a un asunto de venta, a un asunto con la supuesta liberación de la mujer o la supuesta liberación de la pareja, yo creo que sí se está devaluando esa intimidad y todo que sea en equilibrio. Ni mito, ni algo de lo cual no se pueda hablar, ni algo de lo que no, o sea, de lo que tienes que hablar con tus hijos, que tienes que desarrollar con tus hijos, que tiene que haber una educación al respecto, pero tampoco algo que sea como si fueran pepitas que no tienen ningún valor. Eso creo que sería con lo cual yo quisiera terminar, dejar esos 3 puntos suspensivos en la vida, en esta parte de la vida, de verdad, al final es muy sano y es muy bueno. Hay mucho para reflexionar después de esta entrevista. Muchísimas gracias, Rabino. A ti. Gracias a todos por acompañarnos. El Rabino Moisés Chicurel, siempre explicando todo de la mejor manera. Y ahora sí fue incómodo. Gracias.
Un abrazo para todos.